Los niños que conocen sus emociones, pero dentro de este cuento, que hay varias historias, lo escribió Sofía Smek y las ilustraciones es de su hermana Vicky Smek. Y dentro de este lindísimo cuento, hay un cuento que se llama Escuchando a mi miedo. ¿Y por qué lo escogimos? Porque viene una época que hay algunos niños que la disfrutan, pero hay otros niños que no tanto, ya empiezan a sentir como esa cierta ansiedad de disfraces, de películas. Entonces es importante saber qué ver y qué no ver para que nuestro corazoncito y para que podamos dormir bien, porque aunque a veces no sabemos que no existe, ¿no? Una imagen que veamos nos puede inquietar muchísimo y no dormimos bien y no vale la pena. Entonces a este niño de esta historia le pasa algo pues así, como que le gustaba ver cosas que no tenía que ver porque después no podía dormir bien. Entonces, si a alguno le pasa, pues hay que aprender de este tallercito que les ponemos para que pongamos atención y no nos pase, ¿vale? Perfecto, Ana. Entonces, pues empezamos. Empezamos. Listo. El cuento se llama Escuchando a mi miedo y el protagonista es un niño que se llama Gabriel. Gabriel era un niño como todos los niños, súper curioso, pero el tema de las películas de miedo le gustaban mucho, fíjense. Tenía muchas cualidades y hacía muchas cosas muy bien y otras pues no tanto, como todos los seres humanos. Pequeños y grandes, solo que Gabriel no sabía cómo enfrentar el miedo. No sabía. Llegaba esa emoción y se paralizaba. Y cuando nos paralizamos, pues no nos funciona ese miedo. Pues cuando lo sentía, no escuchaba nada, no pensaba nada y solo se paralizaba de miedo. Ese miedo es muy feo. Si lo has sentido, hay que trabajarlo, ¿vale? Entonces, fíjense lo que va a hacer Gabriel. Gabriel se sentía confundido. En unos días, el colegio de Gabriel iba a hacer una visita. ¿Se acuerdan que hicieron una visita con el Papalote Museo del Niño, unos de una historia? Bueno, pues en esta historia van a ir al Museo de Cera, que también existe y también está en la Ciudad de México. Y esto sí es verdad. Iban a ir de excursión. Y entonces el niño no sabía si estar contento o estar muy preocupado porque iba a haber cosas que igual le iban a dar miedo. Y entonces, por un lado, tenía muchas ganas de asistir a la visita, pero por otro, le aterraba la idea. Sabía que en el museo encontraría figuras de cera representando a presidentes importantes, a artistas famosos y personajes de cuentos. Pero también había figuras de brujas, monstruos, y aunque sabía que no eran reales, o sea, parecen, no podía controlar ese miedo, esa ansiedad que le estaba generando la visita al museo. Gabriel sabía que si lo comentaba, ¿qué creen? Le daba cosa comentarlo porque sus amigos le iban a decir gallina. Y eso que aún no le había platicado a sus amigos, el pavor que sentía al imaginarse los vampiros, ay pobres, los pasaba mal. Los vampiros que podían llegar a su cuarto cuando estaba solo. No, Gabriel, tranquilo. O, o esas películas que daban mucho, mucho miedo. Pobrecito. Gabriel realmente sufría, chiquitines, por eso. La pasaba muy mal y no sabía qué hacer. Lo peor es que le gustaban esas películas. ¿Les ha pasado? Como que le gustaba, pero después decía, ¿para qué la vi? Y decía que cuando se acababan y tenía que irse a dormir solo a su cuarto, se arrepentía de haberlas visto y de no haber escuchado los consejos de su mamá, como diciendo, ¿para qué la viste? Finalmente llegó el día en el que tenía que decidir si iba o no a la excursión. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué le hubieran aconsejado a Gabriel? ¿Sí? Sí, ve, no pasa nada, ¿está bien? O mejor no, si vas a soñar. Cuando Sumis le preguntó qué haría, se quedó paralizado sin saber contestar. Entonces ella dio otra opción. Vamos a ver qué dice la maestra.
Si algunos niños tienen miedo, se pueden quedar con los chavos, que son unos jóvenes que te llevan a la parte trasera del museo a ver cómo se elaboran las figuras de cera. ¿En serio? Imagínense qué divertido saber cómo lo hacían. Y dijo, maravilloso, pensó Gabriel. Esa es mi solución. Muchas gracias, Miss. Yo voy a ver cómo las hacen. Entonces, por fin llegó el día esperado. Todos se fueron al museo. Gabriel y otra niña decidieron ir a la parte de atrás con un chavo que les explicaba cómo hacían las figuras. Él les explicó cómo hacían las figuras de cera. Les dijo que tomaban medidas de las personas que iban a formar en cera para obtener un molde, se llama, al que luego maquillaban con pinturas especiales, les ponían un cabello especial en su cabeza, pestañas y ojos, y eso hacía que parecieran reales. También les explicó que de igual forma realizaban las figuras feas y los monstruos, y solo lo pintaban diferente, pero son tan buenas las pinturas que de verdad parecen reales. Pero ellos se mueven y hacen ruidos raros, exclamó Gabriel. De verdad parece, sí hacen un muy buen trabajo. Sí, le dijo el señor del museo, pero se mueven a control remoto. ¿Has visto esos cochecitos que los mueven? Por eso no son de verdad, como los cochecitos que tú tienes y que funcionan con pilas. Ah, lo mismo hacen las películas. Nada es real, por eso no te debes de asustar. Uf, explicó el chiquito el señor. En ese momento Gabriel entendió que el tiempo que perdía en asustarse de los seres raros de las películas o del mismo museo era un tiempo maravilloso y que se asustaba de seres que ni siquiera existían, ni tenían vida. Fíjense, aquí aparece en el museo el señor mostrándole los moldes, así, y con las pinturas. Luego le dijo el señor, mira, hay dos tipos de miedos. ¿Se acuerdan que alguna vez ya lo platicamos aquí? Los dos tipos de miedos. Uno que sirve y es el bueno. Ese es el que nos interesa. Y un miedo que es real y que no es real y que no nos ayuda en nada. El miedo que no sirve es el que estamos comentando ahora. No es real y solo te deja te aleja de tus amigos, como hoy. Por ejemplo, hoy te perdiste estar con tus amigos por ese miedo que sentías, ¿no? Es el miedo que te hace sentir temor en la noche y no te ayuda en nada. Casi siempre está en tu mente, en tu imaginación, le explicó este señor. Entonces, ¿cuál miedo sirve? Le dijo Gabriel. Fíjense, existe un miedo bueno que te alerta y te protege. Solo hay que saber escucharlo. El miedo es bueno y ese te cuida, ¿ok? Te protege. Saber escucharlo, ay, ¿cómo? ¿Cómo se escucha el miedo? Le dijo Gabriel. Primero te voy a enseñar cómo se escucha a las personas y después cómo puedes escuchar a tu miedo. Es muy parecido, explicó este señor. No entiendo nada, dijo Gabriel. Eso me encanta porque cuando les está explicando dicen, no, yo no entiendo. ¿Cómo hay dos miedos? ¿Cómo? Yo nada más siento uno, ¿no? Porque me estás escuchando. Fíjate, mira, colócate enfrente de ti. Mírame a los ojos y no pienses en nada más que en lo que te estoy diciendo. Ok, dijo, perfecto, te voy a poner muchísima atención plena. Fíjate, eso se llama posición escucha. Le tienes que escuchar y tienes que aprender a respirar. Y le dijo, cuando escuchamos a las personas en esa posición, súper alertas, les hacemos saber que realmente estamos interesados en lo que nos están diciendo, cuando los vemos a los ojos y cuando estamos ahí 100%, sin ningún distractor. ¿Qué nos importa el mensaje que nos están transmitiendo? ¿Quieres saber cuál es el mensaje del miedo? Sí, contestó interesado Gabriel. Escúchame y pon atención a lo que te digo sin pensar en nada más. Ponte en posición de escucha. Como te decía, el miedo malo es el que te paraliza y no te ayuda en nada.
Sin embargo, el miedo bueno es el que te cuida. Por ejemplo, si estás en un lugar en el cual hay mucha gente y sientes miedo, ese temor te está diciendo, mantente cerca de tu mamá o de tu papá. Si estás en una calle muy transitada, te dice, voltea a ambos lados de la calle antes de atravesarte. Si vas a cambiarte de escuela y tienes miedo, te dice, sonríe y saluda a todos. Trata de integrarte. Te va a ir muy bien. Por esto hay que saber escuchar al miedo, pero al miedo no se le escucha con posición, pero al miedo no se le escucha con posición de escucha. Esa posición solo es para escuchar a las personas. Al miedo se le escucha con el corazón. A ver, cada que tengas una duda, mira por este caleidoscopio, a ver qué le va a dar. Es un caleidoscopio. ¿Han visto los caleidoscopios que se meten así? ¿Los ven los colores? Y encontrarás una respuesta a tu miedo, dijo el chat. Y entonces Gabriel se sentía confundido entre el miedo bueno y el miedo malo, entre escuchar su corazón y la posición de escucha, y ese objeto mágico que lo empezaba como a tranquilizar. Era como un objeto de transición que necesitaba para saber escuchar y saber tranquilizarse. Gabriel no sabía por dónde empezar, pero decidió mirar a través de ese extraño objeto, que es un caleidoscopio. Se miró a sí mismo como a través de un niño, como si fuera un espejo, y empezó a practicar esa escucha de su corazón, enfrentando su miedo como un chico con valor y que se sentía sumamente orgulloso de sí mismo. Gabriel sonrió. Nos puede ayudar, igual no el caleidoscopio, pero nos podemos poner en un espejo, ¿les parece? Y se ven a los ojos. Y fue así como comenzó a escuchar a su corazón, a verse a sí mismo y a dejar de tener miedo y sentirse vulnerable. Se empezó a empoderar con un espejo. Ahora en el cuento ponen un caleidoscopio, pero nosotros lo podemos hacer con un espejo y darnos valor a través. Decidió llegar a su casa y platicarle todo lo que había aprendido a su mamá. Pero si ella no lo escuchaba, le enseñaría la posición de escucha para que en realidad escuchara todas y cada una de sus palabras. Gabriel tuvo un día lleno de luz por fin y ya supo cómo dirigir su miedo. Y ahí está Gabriel con un caleidoscopio que le ayudó como a entender el miedo bueno y el miedo que no nos sirve. Y al final de este cuento pone algunas preguntas que harías tú si sintieras el miedo que a veces te pasa, que te paraliza. ¿Qué has hecho tú y cómo lo has resuelto? Y colorín colorado, ese cuento se ha terminado.